Bien, vamos a continuar con el análisis de las notas que Marx toma sobre Ricardo. Recordemos que son notas del año 1850-1851, es decir, 6, 7 años antes de que empiece a escribir los Grundrisse. Pero a mí lo que me llama francamente la atención es el extraordinario detalle con el que Marx lee este libro. No conozco ningún otro de los manuscritos y de las notas de lectura que sea tan exhaustiva como esta. Por eso creo que es importante darle una revisión al texto de Ricardo, mm, que debería ser una de las lecturas obligadas de todo economista marxista, como lo mismo que la teoría general de Keynes, por otros motivos. Pero por lo menos para saber cuál es la teoría política de la cual más se alimentó Marx, a pesar de que criticara también la teoría de la renta o la ausencia de una teoría del beneficio en Ricardo. En todo caso, este es el orden de los capítulos. El libro que se compone de 32 capítulos. El más conocido por parte de los economistas marxistas es el primero, al que Marx le dedica bastante tiempo, bastantes notas en estas páginas que estamos leyendo. Eh, y también al último. ¿eh? Si hubiera que decir cuáles son los tres principales capítulos a los que Marx le dedica más detalle, quizá hay alguno más, pero sin duda el capítulo sobre el valor, el capítulo sobre la renta y las opiniones de Malthus sobre la renta de la tierra son tres de los más analizados. También el capítulo 7 famoso sobre el comercio exterior, lo vimos la semana pasada. Sin embargo, a mí me llama la atención cómo Marx no, no identifica ninguna crítica en este capítulo a la teoría de las ventajas comparativas. Sin embargo, le va a servir para otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Bueno, este es el listado de los capítulos de los principios de economía política y tributación de Ricardo. Por cierto, quiero señalar que he hecho un repaso de las citas de Marx poniéndolas en relación con la edición mexicana de los principios de economía política y tributación, porque es la que tengo en papel. Luego he visto que en Internet solo he encontrado una edición bastante subrayada, por tanto muy difícil de utilizar, pero hay otra de una traducción más reciente en español que hizo el catedrático neoliberal de la Autónoma Brown, Carlos Brown, que está, bueno, pues bastante más actualizado en el lenguaje, es bastante, de ese punto de vista, bastante mejor. Aunque la edición mexicana incorpora el prólogo que es muy importante de Pieros Rafa. Como sabemos, Rafa hizo la edición de las obras completas de Ricardo y elaboró una introducción, pues, francamente interesante, que es la introducción general a las obras de Ricardo, en concreto a los principios. Bueno, lo he repaginado en relación con este texto, aunque luego las citas las he tomado del otro, porque para poder ponerlas en el PowerPoint me era más sencillo copiar y pegar de la edición española que de la edición mexicana. Bien, las notas sobre Ricardo, como sabemos, se dividen en la teoría del dinero y la teoría del valor, que es lo que se vio en la sesión anterior, la teoría sobre la renta y en torno al precio natural y el precio de mercado, que es lo que vamos a ver a continuación, y para la próxima sesión nos quedaría el análisis de las reflexiones, la reorganización de los materiales que hace Marx de las notas para hablar sobre el salario, sobre el beneficio y sobre los impuestos. Vemos cómo en la teoría del dinero, Marx utiliza el capítulo, empieza haciendo referencia al capítulo sobre el comercio exterior, luego al capítulo sobre los impuestos sobre el oro,
los efectos de la acumulación sobre los beneficios y el interés, y sobre la moneda y los bancos. Son los capítulos que utiliza para hacer la síntesis de la teoría del dinero en Ricardo. Sobre la teoría del valor, hace un análisis bastante exhaustivo, bastante completo, con las notas son bastante numerosas sobre el capítulo 1. En el capítulo sobre la renta, que es el primero que vamos a ver ahora, pues obviamente está el capítulo 2, capítulo sobre la renta, un capítulo muy breve de 3 páginas sobre la renta de las minas, pero también hay notas del capítulo 10 sobre los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre los productos, las primas a la exportación y prohibiciones de la importación, la teoría de Adam Smith sobre la renta de la tierra, otro capítulo que por cierto también analiza con detalle, las opiniones de Malthus sobre la renta de la tierra, los cambios en los canales comerciales, y la nota final del capítulo sobre los impuestos para la asistencia de los pobres, que es una nota muy larga que Marx la transcribe completa. En el siguiente apartado, en torno al precio natural y al precio de mercado, uy, aquí me falta una R, natural, natural y al precio de mercado, pues habla sobre el precio natural y el precio de mercado, el capítulo que Ricardo dedica a esta cuestión, pero también utiliza notas sobre valor y riqueza, las diferencias entre valor y riqueza, el capítulo 30 sobre la influencia de la oferta y la demanda sobre los precios, el 20 sobre las diferencias entre valor y riqueza, otra vez, las primas a la exportación y prohibición a la importación, retoma notas del capítulo sobre el comercio exterior con el que comienza estas notas, al hablar de la teoría del dinero, sobre el comercio de las colonias y sobre la maquinaria. Los capítulos de los que habla en las siguientes secciones, pues no los he puesto porque no tocan hoy. Bien, lo que he hecho es... Luego hay otra cuestión, y es que tal como está editado en siglo XXI, es un poco complicado identificar lo que son citas y lo que son párrafos de Marx. Yo he intentado hacerlo y en algunas ocasiones no es tan evidente porque parecía que cuando hubiera un texto en cursiva era un texto de Marx y si está el texto en letra normal, pues es texto de Ricardo. Bueno, eso es así casi siempre, salvo cuando Marx subraya algunas páginas que aparecen, algunas líneas del texto de Ricardo que aparecen también en cursiva, y el problema es cuando subraya párrafos enteros que le parecen muy importantes, que en la edición del siglo XXI, como no discriminan en el tamaño de la letra, pues aparecen en cursiva entre dos párrafos de Marx y en realidad es una referencia, una cita, que en ese momento no aparece nota de la página de la que lo ha sacado, con lo cual podemos llevar a pensar que es un párrafo escrito por Marx. Bueno, la verdad es que ha sido bastante trabajoso esta cuestión, pero lo que voy a hacer es poner los párrafos completos más relevantes de los que analiza Marx y los textos más relevantes de lo que en estas cuestiones va a decir sobre la renta y sobre el precio natural y el precio de mercado, dice Marx en sus reflexiones al hilo de la lectura que hace del texto, del conjunto del texto, conjunto del texto de Ricardo, porque, como vemos, hay capítulos que aparecen en varios sitios, en capítulos que se retoman un momento, vuelven a aparecer más adelante. En realidad, esto lo que nos dice es que Marx ha hecho una lectura intensiva de este libro. No solamente lo va comentando capítulo a capítulo, sino que ha extraído lo que a él le parece más relevante, la teoría del dinero, el valor, la renta, el precio natural, el precio de mercado, el salario, beneficio de los impuestos, y ha reordenado toda su lectura, ¿eh? Porque es evidente que esto no es una primera lectura, ya ciertamente en los cuadernos de París, que tanto le gustan a Ander, hay algunas referencias a este libro, a los principios de economía política y tributación, aunque obviamente no tienen la extensión que tienen en estas notas.
Bueno, pues comenzando con el capítulo sobre la renta, que tampoco sé si la división de estas notas es de los editores o es del propio Marx. Eso no lo tengo claro. Si alguien lo tiene claro, que me lo explique, o que me lo aclare, mejor dicho. Pero el capítulo o las reflexiones sobre la renta, a partir del libro de Ricardo, Marx lo divide en estas cuestiones. El impuesto sobre el producto bruto, la doctrina de Adam Smith, que es el capítulo correspondiente, las opiniones de Malthus sobre la renta, el último capítulo del libro, los efectos de la importación de trigo sobre la renta del suelo y el beneficio del arrendatario, efecto de la libre importación de trigo sobre los beneficios y el capital del arrendatario, y la segunda parte de la renta que no proviene de la fertilidad relativa de la tierra. Fijemos que en estos apartados algunos hacen referencia a capítulos específicos del libro, pero otros no. Otros son pues temas que aparecen en algún capítulo y que más los retoma citando ese capítulo y también citando otros párrafos del libro. En el capítulo sobre el precio natural y el precio de mercado, obviamente, primero cita el capítulo específico de los principios sobre diferencia entre el valor, precio natural y la riqueza. Y luego otra serie de temas que, insisto, hace referencia a capítulos específicos o a temas que aparecen en el libro de Ricardo y que Marx reordena. La influencia de la oferta y la demanda sobre los precios, el hecho de que la producción no es determinada por los costes de producción, esto es por el valor real, sino por el precio de mercado. ¿eh? Eh, y dicen en el encabezamiento, el precio real es el precio al que puede producirse una mercancía, el precio de mercado aquel al que se la puede vender. El efecto depreciante de los perfeccionamientos en la agricultura y la maquinaria, el precio del trigo no regula el precio de las demás mercancías, el comercio exterior, el valor de cambio, determinación del valor de cambio en países diferentes, influencia del comercio colonial sobre los precios y efecto de la oferta y la demanda sobre el valor de cambio. De todos estos párrafos en el texto hay notas y en muchos, no en todos, hay comentarios de Marx, pero yo no los voy a citar todos. Yo no voy a citarlos todos, sino simplemente aquellos que me han parecido más relevantes. Andrés ha pedido anotar el texto. No, no he pedido nada. Lo que pasa es que le he dado para ver Ah, una cosa y ya ha salido eso. vale. Y yo porque esto no sabía que se podía hacer. A ver, vaya. Ah, sí, sí. Bueno, bueno. Voy a borrarlo. Rayos, sí. Pero he metido esto aquí, ¿cómo lo borro? ¿Y dónde está el borrado? Aquí. Bueno. Bien. Ahora. Empezando con el capítulo sobre la renta. Los párrafos que aparezcan, que yo he puesto en cursiva, eso sí, son párrafos de los principios. Y lo que he puesto en letra normal son frases de Marx. Y las páginas que aparecen en un lateral son las páginas del volumen de siglo XXI, donde están las referencias correspondientes. Si alguien quiere, bueno, yo creo que ver las páginas, las citas que hace Marx, a qué páginas del libro en su edición, insisto, en su edición mexicana corresponden. Eh, bueno, podría ponerlo por pantalla, pero yo creo que lo mejor es que os puedo pasar estas páginas en PDF subrayadas y con las páginas al lado. Porque, por ejemplo, la primera cita de la página 34 corresponde a la página, que ahí aparece página 53-54, es de la página 52 de la edición de Fondo de Cultura Económica. Bueno, dice Ricardo, ¿eh? en su capítulo sobre la renta. Nos queda aún por considerar si la apropiación del suelo y la consiguiente creación de renta
ocasionarán alguna variación en el valor relativo de las mercancías, independientemente de la cantidad de trabajo necesaria para la producción. Para comprender esta parte de nuestro tema, tenemos que investigar la naturaleza de la renta y las leyes que regulan su aumento o disminución. Es evidente que esto atrae la atención de Marx porque hace referencia a la fijación de los precios, y a la relación entre valores y precios. Dice más adelante Ricardo, el valor de cambio de todas las mercancías, bien sean manufacturadas, bien producto de minas o de tierras, se regula siempre no por la menor cantidad de trabajo que será suficiente para su producción en circunstancias muy favorables y poseídas exclusivamente por quienes disponen de facilidades especiales para su obtención, sino por la cantidad mayor de trabajo empleada necesariamente para su producción por quienes no disfrutan de tales facilidades, por aquellos que las producen en circunstancias más desfavorables, entendiendo por tal cosa las circunstancias más desfavorables bajo las cuales puede mantenerse una cantidad determinada de producción. Es decir, ¿eh? Ricardo considera que todas las mercancías, no solo las de la tierra, su valor de cambio viene determinada por las condiciones técnicas de la producción inferiores dentro de lo que es necesario producir. Esto es una diferencia importante, porque Marx dice que eso es así en la tierra, de ahí la renta diferencial también, pero no es así en la manufactura. Continúa Ricardo. Así, en una institución benéfica, donde los pobres trabajan con fondos de los benefactores, los precios generales de las mercancías producidas con ese trabajo no se rigen por las facilidades especiales que están a disposición de esos trabajadores, sino por las dificultades comunes, corrientes y naturales que cualquier otro productor ha de encontrar. Es decir, si los trabajadores trabajan con máquinas que les han regalado, el valor de lo que producen no está determinado por su trabajo con máquinas gratis. Hay que contar el valor de las máquinas, el coste de producción completo. El productor que no gozase de ninguna de esas facilidades sería, en efecto, lanzado completamente fuera del mercado si la cantidad suministrada, perdón, por aquellos trabajadores favorecidos fuera suficiente para satisfacer todas las necesidades de la comunidad. Pero si aquel continuara con su industria, sería únicamente a condición de sacar de ella el tipo usual y corriente de beneficios. Y esto ocurriría solamente cuando su mercancía se vendiese por un precio proporcional a la cantidad de trabajo empleado en su producción. Vemos como aquí, ¿eh? Algo que en otros textos critica Marx, ¿eh? Efectivamente, Ricardo defiende la teoría que en el precio de venta se incluye la ganancia media para todos los productores que venden. Pero eso le lleva al no identificar entre valor y precio, sino hablar de los precios directos exclusivamente, a plantear que también en la industria no es que haya solamente una perecuación de la tasa de ganancia, como dice Marx, donde los beneficios que obtienen los que producen en condiciones técnicas más aventajadas se reparten y se redistribuyen con los que producen con condiciones técnicas peores para obtener todos la misma tasa de ganancia. Sino que dice, no, eso es porque el valor de esas mercancías corresponde al último productor, al productor menos desarrollado, cuya producción es necesaria para abastecer el mercado. Principio de la renta diferencial. Sigo con la cita de Ricardo. Es cierto, y ahora lo traslada a la agricultura, es cierto que en las tierras mejores se obtendrá aún la misma cantidad de producto con el mismo trabajo que anteriormente, pero su valor se encarecería a consecuencia del rendimiento decreciente obtenido por aquellos que emplean trabajo y capital en terrenos menos fértiles. A pesar de que las ventajas que poseen las tierras fértiles no se pierden en ningún caso,
pues son transferidas por el cultivador o consumidor al propietario. Como se requiere más trabajo en las tierras inferiores y como solamente es posible por medio de estas proveer la cantidad adicional de producto, el valor relativo de este permanecerá por encima de su anterior nivel, lo cual hace que se cambie por más sombreros, vestidos, zapatos, etcétera, en la producción, de los cuales no se requiere aquella cantidad adicional de trabajo. Por tanto, la razón por la cual el nuevo producto sube de valor relativo estriba en que se emplea más trabajo en la producción de la última porción obtenida y no en que se paga una renta al propietario. Esto es contra Malthus. Malthus dice, no, la renta del propietario se añade, igual que la ganancia del capitalista, al al precio de venta. Ricardo dice, no, no, no. La renta del propietario es consecuencia de la distinta fertilidad de la tierra y la necesidad de fijar el valor, el precio, por tanto, precio directo, en función de las peores condiciones de producción. Esa tierra no genera renta, pero las tierras más fértiles se benefician de ese precio que equivale a un valor más elevado que el que les cuesta a ellos, y esa diferencia es la renta del propietario. El valor del cereal se regula por la cantidad de trabajo empleada en su producción, en aquella tierra de tal calidad o con aquella porción de capital que no paga renta, es decir, en la tierra de peor calidad. El cereal no es caro porque se pague renta, sino que se paga renta porque el cereal es caro. Y ha sido observando justamente que ninguna reducción en el precio del cereal se conseguiría, aunque los propietarios eh, renunciasen a la totalidad de su renta. Tal medida haría posible únicamente que algunos agricultores viviesen como señores, pero no disminuiría la cantidad de trabajo necesaria para obtener el producto cultivado en la tierra menos productiva. La ausencia de renta transferida si no se le transfiere al propietario la renta, ¿eh? Esa la mantiene los propietarios. Esta cita que estoy haciendo, corresponde al capítulo sobre la renta de la tierra, el capítulo 3 de los principios de economía política y tributación, que Marx ¿eh? Va presentando muchas veces de forma parcial. Lo que he hecho es completar los párrafos. Yo he puesto los párrafos completos, muchos de los cuales Marx solo presenta de forma parcial, para que tengamos una idea general de cuál es lo que Marx a continuación va a criticar. ¿Mm? Por ejemplo, en este párrafo. Páginas 40-42. El párrafo de Marx está sobre todo en la página 41. Ricardo admite aquí que primero sube el precio y que luego se pasa a cultivar la tierra menos fértil, y que depende del aumento de aquel el que ésta sea cultivada. Por tanto, dice, no es el costo de producción aumentado lo que hace subir el precio también de la tierra fértil, sino que es el alza del precio de la tierra fértil lo que vuelve posible cultivar con un costo de producción acrecentado. Lo que precede es, pues, un alza en el precio de mercado, por encima del precio real. Y si esta diferencia es suficientemente amplia y efecto de una demanda constante, se consolida mediante el cultivo de la tierra peor. Que se plantea la cuestión de si realmente es preciso recurrir a la tierra peor y si el precio del trigo no recaerá a su nivel anterior. Lo concede asimismo Ricardo, con la siguiente cita. Este párrafo está en cursiva, en la página 41, pero es que la cita sigue en cursiva. Esto, dice, lo concede Ricardo, y aparece el siguiente párrafo. También de la teoría de la renta de Ricardo. Este es en realidad el modo en que se extiende siempre el cultivo del cereal y el modo en que se atiende al aumento de las necesidades del mercado. Los fondos para el mantenimiento de los trabajadores aumentan y los salarios se elevan. La cómoda situación del trabajador le impulsa a contraer matrimonio, aumenta la población y la demanda de
de cereal eleva su precio en relación a otros bienes. De cereal. Se emplea de un modo más ventajoso el capital en la agricultura. No cesa de fluir a esta actividad hasta que la oferta es igual a la demanda. El precio vuelve a caer y los beneficios de la agricultura y la industria vuelven a ponerse al mismo nivel. Continúa Marx. Ricardo acepta, pues, que todo excedente en el precio de mercado de los productos agrícolas por encima del precio real va a parar como beneficio a manos del arrendatario, mientras provenga solo de una demanda acrecentada y no de una mayor dificultad en el cultivo. Todo el asunto, dice Marx, sin embargo, es muy discutible. En la página 42 está la reflexión o las notas que hace Marx, pequeñas reflexiones y las amplias notas que toma Marx del último capítulo de la teoría de los principios de economía política y tributación. La opinión de Malthus en torno a la renta. Y dice Marx, citando en la página 43, en la primera línea, dice Marx que dice Ricardo, la renta está en proporción al valor, no al excedente de un producto. Y cita la página 491, que es la página 301 de la edición mexicana. Bueno, pues no es eso lo que dice Marx, perdón, no es eso lo que dice Ricardo. Veamos el párrafo completo. Supongamos que la demanda fuera de 1 millón de cuartes de cereal y que estos fueran el producto de la tierra actualmente en cultivo. Supongamos ahora que la fertilidad de toda la tierra disminuyera de tal modo que esas mismas tierras produjeran solo 900.000 cuartes. Siendo la demanda de 1 millón, el precio del cereal aumentaría y sería necesario recurrir al cultivo de la tierra de calidad inferior, antes que si la tierra de calidad superior hubiera continuado produciendo 1 millón de cuartos. Lo que ha dicho Marx en la nota anterior, referida no a este capítulo, sino al capítulo de la opinión de Adam Smith sobre la renta. Que primero se produce el aumento de precio y luego el cultivo de las tierras de peor calidad. Y dice, pero es esta necesidad de poner en cultivo tierras de inferior calidad la que origina el aumento de la renta y la elevará aunque la cantidad de cereal recibida por el propietario se vea reducida. La renta, dice Ricardo, debe recordarse, no es proporcional a la fertilidad absoluta de la tierra en cultivo, sino a su fertilidad relativa. Eso es lo que dice Ricardo. La renta no es proporcional a la fertilidad absoluta de la tierra en cultivo, sino a su fertilidad relativa. Y esto Marx lo interpreta como que la renta no está en relación con el excedente de un producto, sino en proporción, está en proporción al valor, no al excedente de un producto. Bueno, realmente no sé muy bien esa reflexión de dónde la ha sacado, porque de esta página no. Sea cual sea la causa que conduzca al capital a una tierra de inferior calidad, siempre elevará la renta de la tierra mejor, puesto que la causa de la renta es, como ha demostrado el señor Malthus en su proposición tercera, la escasez relativa de la tierra más fértil. Fijémonos todas las vueltas que le da Marx a esta cuestión y recordemos el peso que tiene, de nuevo, esta cuestión en las teorías de la plusvalía, que están escritas bastante posteriormente. Es decir, que el tema de la renta de la tierra a Marx era uno de los problemas eh, que le obsesionan durante 15 años, incluso después de elaborar el tomo primero de publicar el tomo primero del Capital. A continuación, hay otro párrafo interesante de notas, pero me salto algunos, eh, en la página 45 y 46, una reflexión sobre la segunda parte de la renta que no proviene de la fertilidad relativa de la tierra. ¿Qué dice a este respecto Ricardo? Y luego veremos lo que dice Marx. En una parte anterior de esta obra, en el capítulo segundo sobre la renta,
Em, He señalado la diferencia que existe entre la renta propiamente dicha y la remuneración pagada con ese nombre al propietario por las ventajas que el gasto de su capital ha procurado a su arrendatario. Pero tal vez no señalé suficientemente la diferencia que podría surgir de los distintos modos en que puede invertirse este capital. Como una parte de él, una vez empleado en la mejora de la finca, está amalgamado inseparablemente con la tierra y tiende a aumentar su capacidad productiva, la remuneración que se paga al propietario por su uso tiene estrictamente la naturaleza de la renta y está sometida a todas las leyes que la rigen. Tanto si las mejoras han sido emprendidas a costa del propietario, como si lo han sido a costa del arrendatario. No se llevarán a cabo, salvo que exista una alta probabilidad de que la remuneración será por lo menos igual al beneficio que pueda obtenerse de cualquier otro capital disponible de la misma cuantía. Es decir, que si se hace una inversión de capital en la tierra, es porque se espera obtener la rentabilidad, la tasa media de ganancia. Pero una vez realizada, independientemente de que la haga el arrendatario o la haga el propietario antes de rentar su tierra. Pero una vez realizadas esas mejoras, la remuneración obtenida será ya siempre de la naturaleza de la renta y estará sometida a todas sus variaciones. Sin embargo, algunos de estos gastos solo aportan ventajas a la tierra por un periodo limitado y no aumentan permanentemente su capacidad productiva. Al aplicarse a los edificios y otras mejoras perecederas, tienen que renovarse constantemente y, por lo tanto, no proporcionan al propietario ningún aumento permanente de su renta real. A este respecto dice Marx, Ricardo advierte que la fertilidad natural solo se puede separar temporariamente de la artificial. Pero cabe observar que una parte de la mejora del suelo resulta una conquista para toda una época y a nadie se le paga. Por ejemplo, nadie paga la diferencia entre un terreno cultivado de manera moderna y uno del siglo VIII. Hasta el suelo yermo participa de esa ventaja, pues participa de los medios modernos que hacen 10 veces más fácil el cultivo, el desmonte. Esa conquista científica se ha convertido en el estándar general. ¿Eh? Recordemos las páginas en las que en los Grundrisse Marx utiliza la expresión de desarrollo científico de la producción. Lo asocia a la socialización creciente de la producción. Eso nos está diciendo aquí. Ricardo, como, como economista capitalista, identifica toda inversión con una ganancia, sea una ganancia capitalista o una renta del propietario de la tierra. ¿Eh? Toda inversión sobre la tierra, toda mejora de la tierra de cultivo, que por diferencia a otras tierras en las que no se ha producido esa mejora, y por tanto que son también puestas en cultivo, y por lo tanto en la primera se genera una renta que con las mejoras es una renta todavía mayor. Lo que nos dice Marx es que la forma moderna de cultivar la tierra mejora ¿eh? la fertilidad del suelo, o por lo menos no la deteriora al mismo ritmo que la forma en que se cultivaba el suelo 10 siglos atrás, y sin embargo, eso no se le paga a nadie. Es decir, una parte de la mejora de la fertilidad del suelo, que aparece como natural en la teoría de Ricardo, es también social. Es una conquista social en, como consecuencia de la mejora en el conocimiento de cómo roturar las tierras. Bien, con esto, página 46, pasamos a el otro tema que preocupa, por lo visto, a Marx en la lectura del libro de Ricardo, la cuestión del precio natural y el precio de mercado. Eh,
las páginas que comienza citando Marx aquí, en la página 46, son las páginas 66, 67, 68, es decir, el capítulo cuarto sobre el precio natural y el precio de mercado de los principios de economía política y tributación. Capítulo que analiza también sistemáticamente. Bueno, esto casi todo, a diferencia del anterior, casi todo está puesto por Marx tal cual, solo que en la traducción que tenemos en el texto de siglo XXI no es ni la traducción de Fondo de Cultura Económica, ni la traducción más reciente de Brown, en la edición española, sino que es la traducción que ha hecho Pedro Oscaron y los traductores de siglo XXI, de la traducción que ha hecho el propio Marx. Cuando lo ha puesto en inglés, la traducción del inglés, y cuando lo ha puesto en alemán, eh, nosotros lo vemos en español traducido del alemán. Pero está claro que todo este primer párrafo, Marx lo ha puesto en alemán, nosotros lo vemos en español. Pero porque Scaron lo ha traducido de la traducción de Marx. Como vamos a ver, el texto varía un poco. Al establecer que el trabajo es el fundamento del valor de las mercancías y que la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción es la regla que determina las cantidades respectivas de bienes que se darán a cambio de ellas, no debe suponerse que negamos las desviaciones accidentales y temporales del precio efectivo o de mercado de las mercancías con respecto de aquel, que es su precio original y natural. El precio natural es el valor directo, el precio directo. Recordemos que para Marx el precio natural es el precio de producción, que no es el precio directo, no es la expresión monetaria de los valores, es la expresión monetaria de los valores ponderado por la perecuación de la tasa de ganancia. Bien, continúa Ricardo. En el curso normal de los acontecimientos, no hay ninguna mercancía que durante un cierto periodo de tiempo sea suministrada en el grado preciso de abundancia que requieren las necesidades y los deseos de las personas, y por tanto no hay ninguna que no esté sujeta a variaciones accidentales y pasajeras del precio. Es sólo como consecuencia de esas variaciones como el capital se asigna exactamente en la abundancia requerida y no más a la producción de las diversas mercancías para las que hay demanda. Con la subida y bajada de precios, los beneficios se elevan por encima o caen por debajo de su nivel general, y el capital es estimulado para que invierta o prevenido para que abandone la actividad específica en que ha tenido lugar la variación. Aunque todo individuo es libre para invertir su capital donde le plazca, naturalmente buscará la inversión que resulte más ventajosa. Estará naturalmente insatisfecho con un beneficio del 10% si desplazando su capital puede obtener uno del 15%. Este afán incesante por parte de todos los empresarios de abandonar un negocio poco provechoso por otro que reporte más ventajas, despliega una fuerte tendencia a igualar los tipos de beneficio de todos, o a ajustarlos en unas proporciones tales que según la estimación de las partes compensen cualquier ventaja que posea o parezca poseer sobre el otro. Es probable, es decir, la idea de que las tasas de beneficios convergen es una idea que Marx toma del propio Ricardo. Es probablemente muy arduo rastrear los pasos a través de los cuales se efectúa este cambio. Eso es precisamente lo que hace Marx. Puede que un industrial lo realice sin cambiar por completo su actividad, sino solo disminuyendo la cantidad de capital que invierte en ella. En todos los países ricos existe un número de hombres que integran lo que se denomina la clase adinerada. Estos, los money capitalistas, ponen la traducción en el siglo XXI. En todos los países ricos, estos hombres no se dedican a ninguna actividad, sino que viven del interés de su dinero, que se emplea en el descuento de letras o en préstamos a la parte más industriosa de la comunidad. Los banqueros también emplean un gran capital con idénticos objetivos. El capital así invertido
forma un capital circulante de un monto elevado y es empleado en proporciones mayores o menores en todas las distintas actividades de un país. Es posible que no haya ningún industrial, por rico que sea, que limite su negocio solo a la dimensión que le permiten sus propios fondos. Siempre cuenta con alguna porción de este capital flotante, mayor o menor, conforme a la intensidad de la demanda de sus mercancías. Una vez reconocidos plenamente los efectos pasajeros que en empleos concretos del capital pueden ser producidos sobre los precios de los bienes, así como sobre los salarios del trabajo y los beneficios del capital por causas accidentales, sin influir sobre el nivel general de los precios, los salarios o los beneficios, los dejaremos totalmente al margen de nuestra consideración cuando abordemos las leyes que regulan los precios naturales, los salarios naturales y los beneficios naturales, que son efectos completamente independientes de esas causas accidentales. Al hablar, pues, del valor de cambio de los bienes, del valor de cambio, o del poder de compra de cualquier mercancía en particular, siempre aludo al poder que poseería si no fuera perturbada por ninguna causa temporal o accidental, es decir, a su precio natural, a su precio de equilibrio, diríamos hoy. Comentario de Marx, al final de la página 47. Ricardo hace abstracción de lo que considera accidental. Otra cosa es exponer el proceso real en el que dos cosas, es decir, lo que él llama movimiento accidental, pero que es algo constante y real, y su ley, la relación promedio, aparece como igualmente esenciales. Bueno, para Ricardo, ¿eh? Lo que se separa del precio del precio directo, es decir, de la expresión monetaria del valor de la mercancía, lo que se separa del precio directo es una causa accidental. Y Marx dice, no, 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 eso no es accidental, eso es algo constante y real. Y eso que Ricardo denomina accidental, es decir, que el precio de mercado esté por encima o por debajo del precio directo, del valor incorporado en la mercancía, en la expresión monetaria de ese valor, de ese tipo de trabajo, eso que él llama accidental determina la relación promedio y es por tanto igualmente esencial. Es decir, en estas notas del año 51, ya vemos cómo Marx está identificando como lo que después va a denominar el precio de producción, que incorpora no solamente eh, que incorpora el precio directo, es decir, el valor, la expresión monetaria del valor, pero ponderado para todas las mercancías por la tasa media de ganancia. La relación promedio. Esto ya en 1851 lo ha identificado. Aparece aquí un párrafo largo, diferencia entre el valor, precio natural, y la riqueza. Es donde aparece, digamos, la cita más completa de Marx, o más amplia, porque ocupa la primera mitad de la página 49 y toda la página 50 hasta la 51, hasta que empieza a hablar del siguiente acápite. ¿eh? Es decir, donde hay pues prácticamente media página más una página y un cuarto de página, prácticamente 2 páginas de texto de Marx. Bueno, ya sabemos cómo para Ricardo valor y precio es lo mismo, precio directo o precio natural. El precio natural es la expresión monetaria del valor, por tanto no hay distinción cuantitativa, solo la expresión monetaria. Pero la riqueza es otra cosa. Así pues, el valor se distingue esencialmente de la riqueza, porque el primero no depende de la abundancia, sino de la dificultad o facilidad de la producción. El trabajo de 1 millón de hombres en la industria producirá siempre el mismo valor,
pero no siempre producirá la misma riqueza. El trabajo de 1 millón de hombres en la industria produce siempre el mismo valor, pero no la misma riqueza. Es decir, Ricardo está pensando en los objetos, en el número de objetos, ¿eh? De bienes de valores de uso, diría Marx, que se genera con el trabajo de 1 millón de hombres. Pero esto lo pone en cuestión Marx, porque después de citar este párrafo, dice, pero ¿cómo crece entonces el valor? Dejando de lado la renta. Evidentemente, si en vez de 1 millón de hombres trabajan 2 millones, por el crecimiento de la población, por lo tanto, por la multiplicación de la misma actividad productiva. No es necesario para ello que un producto cueste más trabajo que en otras ocasiones. Solo se requiere para ello el crecimiento de la población, el crecimiento del capital que la emplea, la multiplicación de las ramas del trabajo. Continúa Marx, y me salto las citas que pone Marx en la página después del comentario anterior, que son de las páginas 207, 208, 213 y 214 de la edición de Fondo de Cultura Económica. Continúa Marx. Con la mera distinción conceptual entre valor y riqueza, Ricardo no supera la dificultad. ¿Qué dificultad? La que he señalado anteriormente. ¿Cómo aumenta el valor? La riqueza burguesa y la finalidad de toda la producción burguesa es el valor de cambio, no el disfrute. Para acrecentar ese valor de cambio, no hay ningún otro medio, si hacemos abstracción de las defraudaciones recíprocas, que multiplicar los productos, producir más. Para alcanzar esa plusproducción es preciso aumentar las fuerzas productivas. Pero en la misma proporción que se aumenta la fuerza productiva de una cantidad dada de trabajo, de una suma dada de capital y trabajo, cae el valor de cambio de los productos y la producción duplicada tiene el mismo valor que antes tenía la mitad. Para no hablar de la depreciación, de la que más tarde nos ocuparemos. Si esto ocurriera de manera regular y uniforme, el valor no se modificaría nunca, con lo cual quedaría suprimido todo el estímulo a la producción burguesa. Por ocurrir esto de manera irregular, se hacen presentes todas las colisiones, pero al mismo tiempo el progreso burgués. La plusproducción de las mercancías nunca es el objetivo de la producción burguesa, sino la plusproducción de valores. La mercancía no es el objeto de la producción capitalista, salvo en la medida en que la mercancía personifica el valor, dice en otros momentos. El acrecentamiento real de la fuerza productiva y de las mercancías ocurre a pesar de ella, y todas las crisis, etcétera, se fundan en la contradicción con ese aumento de los valores, que en su propio movimiento se anula transmutándose en un aumento de productos. Una contradicción en torno a la cual gira constantemente la industria burguesa. Es decir, la relación entre producción de valores y producción de riqueza es contradictoria. El objetivo de la producción capitalista es la producción de más valor, pero a medida que aumenta la fuerza productiva del trabajo, el valor unitario disminuye. Contradicción y factor de crisis. Y continúa. En la página 50. En Ricardo jamás resulta claro cómo se puede aumentar los valores y por tanto también el capital, sin que, como en el caso de la renta, se quite al uno lo que percibe el otro. Aquí se incluye ante todo, además del aumento de la población, del aumento de la fuerza productiva del capital, esto es, de la reducción
del salario relativo del obrero, de la economización del trabajo ya efectuado, también la multiplicación relativa de los modos de actividad. Se crean más valores, dice Marx, primero, poniendo en movimiento más brazos, poniéndolo en movimiento en una rama, pero también suscitando un trabajo correspondiente en otras ramas, con las cuales se efectúan intercambios. Porque el valor solo se manifiesta en el intercambio. Y si el objetivo de la producción capitalista es el intercambio, no basta con que un capitalista aumente los valores, tiene que intercambiarlos, otros también tienen que hacerlo. En otro lugar dice Ricardo, es únicamente el aumento en el precio del mercado del cereal lo que fomenta su producción, pues se puede establecer como principio uniformemente verdadero el que el único gran estímulo al aumento de la producción de un bien es que su valor de mercado supere su valor natural o necesario. Aquí, dice Marx, admite, pues, que no se trata de la producción de la riqueza en su sentido, sino de valores. El precio natural, entre comillas, se impone al precio de mercado, pero en una lucha que nada tiene que ver con la simple nivelación de Ricardo. En los comienzos de la industria, cuando en la mayor parte de los casos la demanda correspondía a la oferta y la competencia se hallaba limitada, existiendo por tanto precios monopólicos en todas las industrias, es continua la sustitución de la propiedad del suelo por la industrial, también desdobladas en naciones. En consecuencia, el enriquecimiento por una parte, el empobrecimiento por la otra. Luego, la lucha entre el precio de mercado y el precio real no conduce al mismo fenómeno y no tiene lugar en la misma medida que en la sociedad moderna. El excedente del precio de mercado sobre el precio real era aquí constante. Según lo que hasta aquí hemos oído, es decir, hemos leído en Ricardo, la competencia entre los capitalistas por el empleo más lucrativo de sus capitales hace caer continuamente el precio de mercado hasta el nivel del precio real. El empleo proporcionado de los capitales en las diversas ramas de la actividad. Pero a su vez, la variación de la demanda determina esta competición entre los capitalistas. Es por tanto en el marco de la oferta y la demanda donde se realiza la determinación del precio por el tiempo de trabajo, puesto que aquellas determinan las proporciones según las cuales los diversos capitales se distribuyen entre las distintas ramas de la actividad. Por otra parte, tanto la oferta como la demanda están determinadas por la producción misma. Es decir, siguiendo con Ricardo, efectivamente, la oferta y la demanda determinan el precio, pero la producción determina la oferta y la demanda. Por tanto, el precio está determinado por la producción. El Bueno, me salto otros párrafos, otros temas de los que toman notas más de citas de Ricardo. Y vamos a la siguiente. El precio del trigo no regula el precio de las demás mercancías. Aquí tiene una nota de la página 230 y luego otra de la 306. Dos capítulos distintos. Este es un párrafo pequeño. Lo importante en Ricardo es que mientras que incluso Adam Smith y Say convierten a un producto determinado del trabajo en regulador, él opta en todas partes por el trabajo, la actividad, la industria misma. No es el producto, sino la producción, el acto de la creación. Por eso, plena época de la industria burguesa.
En Adam Smith, la actividad aún no está liberada, libre, desembarazada de los vínculos naturales del objeto. En Ricardo, el hombre tiene que ver por doquier con su propia productividad. En Adam Smith, aún se posterna ante su propia criatura. Se trata aún de un determinado, de un estado ajeno a su actividad. De ahí su polémica contra el trigo y el precio del trabajo, el salario, que desde luego no es el trabajo mismo. Igualmente contra el dinero. Cita, después de este comentario, donde nos dice que en la época de Adam Smith, 1776, el capitalismo no está plenamente desplegado. En cambio, en 1817, cuando se publica la primera edición de los Principios, el capitalismo ya está plenamente desplegado. Por eso, Ricardo ¿eh? identifica en la producción el acto de la creación y no en el producto y en su circulación. Luego cita un texto de otro capítulo, la página 306, es el capítulo sobre las opiniones de Malthus, el capítulo último del libro. Aquí se afirma con razón, mientras que la anterior cita, la que ha dado lugar a este comentario, que no lo he puesto aquí, es del capítulo sobre las primas a la exportación. Es decir, un capítulo para hablar sobre el precio del trigo que no regula el precio de las demás mercancías. Marx cita el capítulo sobre el precio, sobre las primas a la exportación, lo comenta, luego cita 20 páginas después el último capítulo y lo vuelve a comentar. Cita: aquí se afirma con razón que el precio real de un bien depende de la mayor o menor cantidad de trabajo y capital, que es trabajo acumulado, que ha de emplearse para producirlo. El precio real no depende, como algunos han sostenido, del valor monetario, ni como otros han dicho, del valor en relación con el cereal, el trabajo o cualquier otro bien en particular, o con todos los bienes en su conjunto, sino, como afirma correctamente el señor Malthus, de la mayor o menor cantidad de trabajo y capital que debe emplearse para producirlo. ¿Eh? Marx lo cita porque está básicamente de acuerdo. El precio real, dice Marx, no depende en absoluto de una mercancía. El precio real no depende de la mercancía fuerza de trabajo, del precio de esa mercancía. Ni, como decía Adam Smith, de las mercancías que se pueden intercambiar por el precio del trabajo, por el salario. No, no. El precio real no depende en absoluto de una mercancía, sino de la actividad que producen las mercancías. Tampoco, pues, del trabajo en tanto que se paga, sino del trabajo en tanto éste es productivo, no en la medida en que éste mismo es mercancía, sino en la medida en que crea mercancía. En las páginas 54, 55 y 56, Marx retoma el capítulo sobre el comercio exterior, el capítulo 7, el único que todavía tiene cierta vigencia en la teoría económica moderna, que ya fue el primero que citó cuando en la sesión anterior aparecían las primeras notas que tenemos de este manuscrito. Bueno, veamos la siguiente cita. Y luego el comentario que hace Marx, que es interesante por algo que voy a decir a continuación. Porque nos introduce en un debate, digamos, reciente de la teoría marxista. Dice Ricardo: en la compra de las mercancías extranjeras se empleará una cantidad igual, mayor o menor de productos de la tierra y del trabajo de Inglaterra. Si se emplea la misma cantidad, entonces subsistirá la misma demanda de tejidos, zapatos, sombreros y cereal que anteriormente, y la misma cantidad de trabajo se destinará a su producción. Si a consecuencia de ser más baratas las mercancías extranjeras se emplea para adquirirlas una porción menor
del Producto Anual de la Tierra y del trabajo en Inglaterra, quedará más para la adquisición de otras cosas. Pero si hay una mayor demanda de sombreros, zapatos, cereal, etcétera, lo que ha de ocurrir, porque los consumidores de artículos extranjeros tienen disponible una parte adicional de su renta, hay también un cierto capital disponible, aquel exceso requerido antes para adquirir las mercancías importadas a mayor precio. Así que si hay una mayor demanda de cereal, zapatos, etcétera, es decir, importados, se tienen también los medios para procurarse una oferta mayor. Por tanto, ni los precios ni los beneficios pueden subir de un modo permanente. Si una cantidad mayor del producto de la tierra y del trabajo del país se emplease en la compra de los artículos extranjeros, menos puede ser empleado en la compra de otras cosas, y por consiguiente se requerirán menos sombreros, zapatos, etc. Al mismo tiempo que se retira capital de la producción de zapatos, sombreros, etc., nacionales, tiene que emplearse más en la manufactura de aquellas mercancías del país con las cuales se adquieren las extranjeras. Y por consiguiente, si sumamos la demanda de mercancías nacionales y de las importadas, el total, por lo que se refiere al valor, está limitado, en todos los casos, por el producto y el capital del país. Si una aumenta, la otra tiene que disminuir. Lo que dice Marx, ¿eh? Al hacer referencia a esta cita, es, por consiguiente, en todos los casos, la demanda de productos extranjeros y locales, en su conjunto y en lo que respecta al valor, está limitada por los ingresos y el capital del país. Por el producto y el capital del país, ¿eh? Dice Ricardo, no por los ingresos, ¿eh? Los productos y el capital del país. Bueno, hay un pequeño error ahora, a la hora de hacer la traducción. Marx, que ha traducido ingresos en lugar de producto. Pero bueno, lo interesante no es este pequeño error, sino el comentario, que hace, en las páginas, ¿eh? 55, bueno, 54 y sobre todo en la 55. Esto no significa otra cosa que lo siguiente, dice el párrafo anterior amplio que hemos leído. Solo podemos intercambiar nuestro trabajo, los productos de nuestro trabajo. Mas esto es una suma dada. Si empleamos tal parte de esta suma en uno de los dos ramos comerciales, en el otro solo podemos emplear el resto de la suma. Bien, pero esto que afirma Ricardo no demuestra que en el intercambio no podamos recibir más valores. Dice, continúa Marx, me salto algunos otros párrafos de la cita porque es muy larga. Acumulamos oro, por ejemplo, y lo atesoramos, como lo han hecho todas las naciones comerciales, cuando no encontramos un equivalente inmediato por los valores mayores que recibimos a cambio. En caso contrario, sería también correcta ciertamente la tesis general. No podemos crear ningún valor nuevo, sino solo valor útil, puesto que el valor nuevo está determinado por los productos existentes del trabajo, y el trabajo se mide por el valor preexistente, por el cual es menester que se intercambie. Nunca, pues, podría aumentarse el valor existente. Pero, ¿no podemos poner en movimiento nuevo trabajo? ¿Y el dinero solo guarda relación con los valores creados o con los que se puede crear? Y una nación no puede despojar a otra al igual que un individuo a otro. Si hacemos caso a Ricardo, una nación originariamente pobre, como los holandeses, nunca podrían pues ganar valores de cambio mediante el comercio exterior y volverse burguesamente rica. Ricardo propone esta paradoja. Este párrafo me parece interesante porque nos está diciendo, que
en un debate histórico, por ejemplo, el tema del intercambio desigual, con Emmanuel, Bettelheim y todos estos, ¿eh? O el propio Anwar Sheikh, que lo niega. Anwar Sheikh dice, no, no, en el comercio internacional no hay circulación internacional de valores. ¿Por qué no? Dice Marx. ¿Por qué no? En el intercambio internacional podemos recibir más valores de los que entregamos a cambio. De la misma forma que una persona puede explotar a otra, una nación también puede explotar a otra. Y continúa. Si tiene razón Ricardo al decir que no se produce una mercancía a ciertos costos porque se la puede producir a los mismos, sino porque se la puede vender, es igualmente cierto que esa mercancía tiene un valor no a causa de sus costos de producción, sino porque se la puede intercambiar por determinados costos de producción. Si el tiempo de trabajo es la medida del valor, esto es, de la cantidad de mercancías que se dan en el intercambio por una tercera, es igualmente cierto que la medida del valor no es el valor. La medida del valor no es el valor. No es la cosa que se mide. Y que a fin de que se pueda medir la cantidad en que se intercambian mutuamente las mercancías, es preciso, ante todo, que éstas tengan que intercambiarse. El valor, como el valor del soldado, solo se demuestra enfrentándose al enemigo, y si no, se le supone, el valor de la mercancía solo se expresa cuando se intercambia con otra mercancía. Y si no, mientras no se intercambia, se le supone un determinado valor. Con el intercambio, continúa Marx, con el intercambio, pues, comienza la posibilidad de valorización de la mercancía. Cada nuevo objeto que se vuelve pasible de intercambio, por consiguiente, es inmediatamente un nuevo valor y se suma al número de los valores. De ahí que en la medida en que brotan las fuentes del intercambio, los valores se multipliquen, tanto en el comercio local como en el exterior. Y la capacidad de intercambio crea, por ende, nuevo trabajo y abre nuevas tierras al cultivo, no midiéndose pues por estos. En caso contrario, afirmar que el valor de una mercancía está dado por el tiempo de trabajo fijado en ella sería lo mismo que decir que aquella es valor sin ser pasible de intercambio. De nuevo, contra la naturalización del valor de cambio. ¿Eh? Las mercancías son portadoras de valor de cambio en la medida en que se intercambian, en que circulan como mercancías. Un objeto que no circula como mercancía no tiene valor de cambio, por mucho tiempo de trabajo que haya costado su producción. Mercancías carentes de valor obtienen por primera vez un valor merced a la posibilidad de intercambiarlas. El intercambio de productos naturales que no han costado ningún trabajo directo. Tan solo a partir de la mera posibilidad de intercambiarlas. Como en tal caso se agotan rápidamente, el trabajo tiene que reproducirlas. Y si en un primer momento su valor estaba determinado casualmente, se determina ahora por los costes de producción. Si, por lo tanto, se ciegan las fuentes del intercambio, se detendrá la producción
y consiguientemente la medida por la cual, según Ricardo, debe medirse el intercambio, la tierra anual y el trabajo anual. Y terminamos con la siguiente cita de Ricardo y el siguiente comentario de Marx. ¿Eh? Dice Ricardo: además, los precios de las mercancías se regulan por su coste de producción, de modo que empleando maquinaria perfeccionada, esos costes se reducen y pueden, por tanto, venderse en los mercados extranjeros a más bajo precio. Si un país rechaza el uso de la maquinaria, mientras los demás la estimulan, aquel país estará obligado a exportar dinero metálico a cambio de los bienes extranjeros, hasta que los precios de sus bienes desciendan y se igualen con los de otros países. Al cambiar aquel sus mercancías contra las de estos, daría el producto de 2 días de trabajo contra el producto de uno, y estos cambios desventajosos serían consecuencia de su propia conducta, pues las mercancías que exporta y que le cuestan 2 días de trabajo costarían uno solo si no rechazase el uso de la maquinaria, de la cual se sirven sus adversarios, sus más advertidos vecinos. De este párrafo saca Marx la siguiente reflexión. De esto no se desprende que una nación actúa acertadamente si comienza por introducir la maquinaria por medio de aranceles protectores para no tener que vender constantemente 2 días de trabajo por un día del de otra nación. ¿Eh? Lo que dio lugar en los años 60 a un enorme debate económico, por ejemplo en América Latina, ¿eh? Con las teorías del deterioro de los términos de intercambio y las políticas de la industrialización sustitutiva de importaciones, el proteccionismo arancelario como medida para el desarrollo industrial, que vuelve a estar ahora en el debate encima de la mesa. Bueno, pues ya Marx lo intuye en 1850-51, que desde el punto de vista de la política económica sería una política adecuada. El párrafo anterior, por cierto, es de la página 296, o sea, la cita es, por tanto, el último párrafo del capítulo sobre la maquinaria, el capítulo 21, la cita esta de Ricardo. Bien, termina este apartado con la siguiente observación general de Marx. En la regulación del precio, Ricardo presta muy poca atención a la cantidad. Tal como en la regulación de la renta solo tiene en vista el precio de un cuarter, o 1 millón de cuartos. El precio al que se puede vender es algo que depende a la vez de qué parte de una cantidad dada puede venderse. Puesto que X, el precio total de los productos de una manufactura, es el mismo si se pueden vender 100 varas a 4 chelines o, con el mismo trabajo, 2000 varas a 2 chelines. Pero en ambos es necesario que la primera vez se vendan 1000 varas y la segunda 2000. Aquí hay un error en la cita, en el comentario de Marx, porque este 100 primero que aparece, en realidad es 1000. ¿eh? A los editores de la edición en español se les ha olvidado poner un cero, porque eso es lo que sería. Este cero no aparece. 1000 varas a 4 chelines, 4000 chelines, o 2000 varas a 2 chelines, 4000 chelines. Pero en ambos casos es necesario que la primera vez se vendan 1000 varas y la segunda 2000. El precio total está determinado por el precio de la unidad, medida, vara, cuarter, lo que sea.
Es decir, no es la unidad de medida la que determina el valor, sino que es el proceso de la necesidad de igualar en el intercambio los valores lo que determina la búsqueda de una unidad de medida, monetaria en este caso. Bueno, ya está aquí la presentación de estas notas sobre los principios de economía política y tributación y estas reflexiones de Marx al hilo de estas notas. Si alguien quiere hacer un comentario. ¿Nos hemos dormido todos? ¿Está todo el mundo cenando? ¿Y han dejado la grabadora puesta? No, estamos aquí, pero Ah. Bueno, por citar otro error de Marx, en la página 57, en la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es una nota de que toma de Ricardo del capítulo sobre el comercio internacional, dice, como sería el caso si ambas mercancías se produjeran en Inglaterra o en Escocia. No, lo que dice Ricardo es en Inglaterra o en Portugal. Eso es lo que dice el libro. Se ve que al tomar la nota rápidamente, pues se le fue la olla y puso en Inglaterra o en Escocia. ¿Mm? Estaría pensando en otra cosa, el whisky o alguna cosa así. Porque el libro, obviamente, como todo el mundo sabe, pone Inglaterra o en Portugal. eh, Dale. sí, la página 49, al principio, eh, el comentario que hace Max, que está entre paréntesis, dice, Sí. con la mera distinción conceptual entre valor y riqueza, Ricardo no supera la dificultad. Bueno, y después sigue y bueno, y lo que se ha comentado, lo que has comentado, de que hay una contradicción en relación con la disminución del valor, con el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no veo yo que diga aquí Marx, o sea, ¿cuál es la dificultad? O sea, parece como, o sea, en el desarrollo que después hace, creo que lo entiendo, pero no resuelve o no se desarrolla y no se explica claramente cuál es la dificultad, o por lo menos, primero, la dificultad se refiere a esa contradicción, ¿no? La dificultad se refiere es a la que con la que empieza la reflexión sobre diferencia entre el valor y la riqueza, que es lo que se pregunta en el párrafo anterior. A ver, ¿qué es esta? Es en este párrafo, a ver. Uy, no me digas que no lo he puesto. Este.
Esta es la cuestión. Pero ¿cómo crece entonces el valor? Esta es la cuestión. Al reflexionar sobre el tema de la diferencia entre valor y riqueza, precio natural y la riqueza, que es un capítulo del libro de Ricardo, valor y riqueza, sus propiedades distintivas, capítulo 20, parece que en Ricardo dice, bueno, una cantidad de trabajo genera una determinada cantidad de valor, pero esa determinada cantidad de valor puede expresar más o menos riqueza. Y Marx dice, no, no, aquí hay un problema. ¿Cómo crece entonces el valor? No basta con decir, bueno, pues entonces el valor, si tenemos 1 millón de personas, lo multiplicamos 2 millones, el valor se multiplica. Ese no es tan así, no solamente eso. ¿Eh? No solamente eso, sino que, efectivamente, como dice, aquí hay una contradicción. ¿Eh? En Ricardo, simplemente intentando hacer la distinción entre valor y riqueza, no la supera la dificultad. Porque el objetivo de la producción burguesa no es la acumulación de riquezas, sino la multiplicación de los valores. Y si decimos que con una cantidad fija de trabajo no se puede aumentar el valor, pues entonces hay una contradicción entre el objetivo de la sociedad burguesa, y la salida. Pues es contradictoria la salida que propone Ricardo, que no, no, lo que aumenta es la riqueza. Porque una determinada cantidad de trabajo genera siempre la misma cantidad de valor. ¿eh? Esa es la dificultad a la que se refiere. ¿Cómo aumenta el valor entonces? Con la teoría de Ricardo es difícil explicarlo. Porque precisamente la contradicción que se genera en la crisis es la contradicción entre el crecimiento de los valores y el crecimiento de la riqueza. Porque aparentemente aumenta la riqueza, sobreproducción de mercancías, crisis de exceso de producción. No basta con la distinción conceptual entre valor y riqueza. Hay que analizar la contradicción objetiva entre valor y riqueza en la sociedad orientada no a la producción y acumulación de riqueza, sino a la producción de valor y al crecimiento y a la valorización del propio valor, ¿eh? A la acumulación de valores. ¿Vas a hacer otro comentario, Andrés? ¿Te sirve la explicación que he dado? Sí, 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 lo que hace Marx es ver o sea, Ricardo no resuelve, o sea, no resuelve el problema y no dice que hay una contradicción. Y lo que dice Marx es que efectivamente hay una contradicción entre el desarrollo de la fuerza productiva y la producción de valor, ¿no? Que, Ricardo lo intenta resolver con una distinción conceptual sin identificar la contradicción fundamental que hay en un modo de producción que se orienta no a la satisfacción de las necesidades, no a la acumulación de riqueza, sino a la acumulación de valores. Y que como consecuencia de ello puede generar un exceso de acumulación de riqueza, un exceso de producción de bienes que como no circulan como mercancías, es decir, no circulan como valores, no se disfrutan, sino que generan una crisis. Sí. La crisis de sobreproducción.
Bueno, y otra cosa que es una observación nada más, pero que me ha resultado un poco curiosa, y es en la página 54, eh, al principio, bueno, en la línea 1, 2, 3, 4, en la línea 5, quinta, Ujú. dice, si mediante la compra de mercancías inglesas por un monto de 1.000 libras, un comerciante puede adquirir cierta cantidad de mercancías extranjeras que puede vender en el mercado inglés por 1.200 libras, obtendrá un 20% de beneficio por tal empleo de capital. Pero, total, y sigue. Y entonces lo que quiero observar, quiero comentar es, dice, si mediante la compra de mercancía inglesa, o sea, un comerciante compra mercancía inglesa por 1.000 libras Sí. y mediante esa mercancía puede adquirir cierta cantidad de mercancía extranjera que se puede vender por 1.200 libras, ¿no? Mm. Sí. Eh, o sea, aquí lo que se da es un trueque, ¿no? Es decir, no, o sea, quiero decir, se compra mercancía que a su vez esa mercancía se adquiere, o sea, se cambia por otra mercancía. Es un trueque que se está dando ahí, ¿no? Pero es que todo comercio internacional, si está en situación de equilibrio, es un trueque. Vale, Porque si no hay trueque, hay que pagar con dinero. Y ya exactamente, pero entramos en otro lío. aquí no hay una Oh, aquí no hay una mediación por dinero, sino que es una mercancía, mediante una mercancía se adquiere otra, ¿no? Es así, ¿no? claro, bueno, esto es una cita del capítulo sobre el comercio exterior de Ricardo, ¿eh? Que como vemos lo has citado casi completo, igual que el de capítulo sobre el valor está casi completamente citado, que dice exactamente eso. Como los costes de producción son más bajos en el otro país, el valor unitario de la mercancía es más bajo. Entonces, como es más barato producir vino en Portugal que en Inglaterra se puede vender más caro. Si el comerciante compra por valor de 1.000 libras tela inglesa, Sí, que tiene un valor relativo mayor en Portugal, y la encambia por vino portugués en una cantidad que se puede vender en Inglaterra por 1.200, hace un beneficio del 20%. sí, sí. Podría haber puesto el ejemplo, eh, em, no, el ejemplo está bien puesto, porque él lo que quiere ver es cómo en el comercio internacional, el intercambio de valores puede dar lugar a la aparición de un beneficio que en el caso de si el comercio fuera inglés, si se dieran 1.000 libras de tela por 1.000 libras de vino, no habría beneficio. Sí, sí, lo explica y te dice, ¿no? Vale, Pero el comercio internacional, en equilibrio, si un país tiene un saldo cero, ni superávit ni déficit, es porque ha vendido tantas mercancías como ha comprado. Ha vendido mercancías por un valor, un precio, igual sí, al de sí, las mercancías que ha comprado. sí, sí. Es decir, que en última instancia el comercio siempre es un trueque. Bueno, pues queda la parte final, sobre el salario, sobre el beneficio y sobre los impuestos, para la semana que viene. ¿Tenemos presentación, presentador? ¿No se anima nadie? Andrés, ¿no nos presentas tú? No. Se lo podemos colocar a Víctor si dice que se iba a animar otra vez.
Bueno, pues como vamos a resolverlo por el WhatsApp, entonces. ¿De acuerdo? ¿Eh? Queda pendiente quien hace la presentación de las últimas notas sobre Ricardo, ¿eh? Relativas eh, al tema del salario, al tema del beneficio y al tema de los impuestos. Si no hay ninguna otra cuestión, pues terminamos la sesión por hoy. ¿De acuerdo? Hasta el martes. Bueno.